domingo anterior cerrábamos de ese método del cual se desarrolla un movimiento allí en la pista de aterrizaje de los aviones, ¿sí? Los pushback que toman al avión, le sacan del lugar donde la gente sube, del lugar del embalaje, del lugar ahí donde está estacionado, y le ponen en pista. Y todas esas facetas que el avión desarrolla para levantar vuelo y no volverse atrás. Tratando de indagar un poco de por qué el Espíritu Santo nos llevó a cerrar la reunión de esa manera. Dios, tanto dinero se invierte en construir esa nave, tantos miles de dólares en la tecnología que tiene, semejante bicho y no tiene reversa. Digo, ¿qué le pasó a los ingenieros? No sé, un poquito más de dólares y colocaban una reversa en el avión. Y orando y pidiendo a Dios de por qué Él nos llevó a cerrar así. Porque a veces cerramos un mensaje no es porque está preparado, eso pasa minutos antes, el Señor nos muestra, nos revela. Y el Señor habló muy claro a mi corazón que los aviones están solamente para volar, no tienen otra función que volar. Y la palabra de Dios dice que en estos tiempos en los muchachos vamos a encontrar fatiga, en los muchachos vamos a encontrar cansancio. Dice, ellos van a flaquear y van a caer. Pero, diga conmigo, pero, dice la Biblia que los que esperan en Jehová volarán alto como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, volarán alto como las águilas. Tú y yo estamos creados por Dios para no retroceder. Estamos creados por Dios y tenemos la unción, la presencia del Espíritu Santo siempre para avanzar. Dios nos da dentro de nuestro corazón una fortaleza interna y esa fortaleza interna es determinante para el éxito en la vida. De allí se desarrolla el propósito acompañado de la misericordia de Dios cada día. La sabiduría de pelear la buena batalla y no perder tiempo en la frivolidad. Esa fortaleza se obtiene sacando tiempo para hablar con Dios. Entonces en todo lo que Dios hoy te va a hablar va a estar el fragmento, la plataforma de este mensaje, sacar tiempo para estar con Dios. ¿Querés vivir una vida de avance? ¿Querés vivir una vida de éxito? ¿Querés que todas las cosas te vayan y te ayuden para bien? Tenemos que sacar un tiempo para estar a solas con Dios, para hablar con Dios. ¿Cuánto dicen? Entonces hoy vengo de parte de Dios a decirte que oigo al Señor que habla a nuestro corazón y nos dice, no retrocedas, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma, dice el escritor a los Hebreos. Entonces hay una palabra que hoy Dios nos ancla, que el justo va a vivir, ¿por qué? Por la fe, no por la razón, no por las lógicas, no por lo que el sistema nos pueda ofrecer, que puede ser bastante bueno o no, o extremadamente bueno. El justo va a vivir por... Y dice el versículo siguiente, pero nosotros no somos, diga conmigo, nosotros no somos de los que retroceden. Vamos, nosotros no somos de los que retroceden. Dice aquí el escritor, para perdición, sino de los que tienen fe, para preservación del alma. De los que tienen fe, para preservación del alma. ¿Cuánto dicen? Y yo quiero aplaudir a esta palabra porque no somos de los que retrocedemos, no vamos a retroceder. Pero curiosamente, es un riesgo todo el tiempo. Nosotros hemos aceptado a Cristo como Señor, como Salvador de nuestras vidas. Él ha cambiado nuestra razón de ser, Él ha cambiado nuestro lamento en baile, Él ha puesto vida en nuestro interior. Pero todo el tiempo, curiosamente, vivimos el riesgo de retroceder. La incredulidad puede ser una herramienta para retroceder. Cuando llegue la duda, hoy vengo a decirte en el nombre de Jesús que la duda no es de Dios. La pregunta es, entonces, ¿qué es lo que nos hace dudar? ¿Qué es lo que nos hace dudar? Quizás en algún momento estuviste o estás enfermo y pediste a Dios que te sanaran. Viniste en un culto quizás como el de hoy, o estuviste en tu célula, o estuviste con un grupo de amigos orando solo, sola.
y sentiste, wow, un fuego que te abrazó y se inyectó fe a tu espíritu. Y bueno, este es el momento que Dios va a traer sanidad. Y quizás no sucedió. Entonces hoy vengo a decirte que aunque acarrees con esa enfermedad o acarrees con esa situación, la Biblia te acompaña y te dice: somos más que vencedores en aquel que te amó. Es una circunstancia, es circunstancial. El milagro mayor, todos los que estamos aquí ya lo tenemos en nuestro corazón, que es la salvación de nuestras vidas. Jesús nos perdonó, Jesús murió por nosotros en la cruz, resucitó el tercer día y nos dio vida y vida eterna, juntamente con Dios, para que vivamos con Dios. Entonces, que no te haga dudar el paso por la enfermedad. Quizás estás pasando tribulación o aflicción o tristeza y ves que te invade una temporada, otra temporada, y pasa el tiempo y eso está como que enraizándose ahí en tu corazón. Hoy vengo a decirte que siempre hay una palabra de Dios para contrarrestar lo circunstancial. Jesús dice: en el mundo vas a tener aflicción. No le está hablando al mundo, le está hablando a sus discípulos, a la creyentada. A los que él hablaba de que en la casa de mi padre hay muchas moradas, hay muchas habitaciones. Pero ustedes van a tener aflicción, pero confíen, diga conmigo, pero confío. Jesús dijo: yo he vencido al mundo. Es una palabra que te fortalece. O sea, no te puede hacer dudar una aflicción. No te puede hacer decaer, no te puede hacer retroceder. Quizás haya gente que está aquí que haya pedido por su ser querido y por esas cosas de la vida Dios se los llevó a su presencia. Y eso trajo tristeza, trajo un apagón en tu espíritu. Y hoy no puedes resurgir allí. Tanto le pediste a Dios, activaste fe, Dios estuvo allí, creíste que Dios estuvo allí, la iglesia estuvo allí, quizás tus líderes estuvieran allí, tus pastores, tus padres, tus hijos, pero Dios se los llevó. Y eso te hizo dudar de quién es Dios. Y cuando alguien duda, la Biblia habla que eso nos hace retroceder. Y el escritor a los Hebreos dice: si retrocediere, no agradará a mi alma. Hoy vengo a decirte que hay que activar la fe en Jesucristo nuestro Señor, nuestro Salvador. Entonces hoy vengo a darte 3 principios gloriosos. Guardar la fe. Diga conmigo: guardar la fe. La fe en Jesucristo, ¿sí? La fe en Jesucristo es la que mueve montañas. No la fe en el Gauchito Gil, no la fe en algún ídolo religioso, no la fe en el que yo puedo. Viste que hoy está en esta generación el posmodernismo diciendo: yo puedo, el positivismo, yo puedo. No, yo no puedo, pero Cristo puede. Cristo puede, Él es nuestra fuerza. Entonces, guardar la fe significa mantener vivo el mensaje. Por curioso nada más, te pregunto: ¿qué haces con un mensaje como el de hoy? O como del fin de semana pasado, o como el de cada fin de semana. ¿Qué haces con un mensaje? Para mantener viva tu fe y guardar la fe. La Biblia dice que tenemos que guardar la fe. Esa fe que en el momento de, ella se va a activar para lo que sea necesario. Entonces, número 1 es mantener vivo ¿qué? El mensaje. Mantener vivo la palabra del Señor. Número 2 es alcanzar el potencial. Todos los que estamos aquí, desde el menor hasta el mayor, todos los que estamos aquí, todos tenemos un potencial colocado en nuestro interior desde el vientre de nuestra madre. Todos. Es por eso, vuelvo a repetir esto, la duda no es de Dios. Y la duda quiere hacerte retroceder, quiere hacerte flaquear, quiere hacerte que desciendas. Mas en esta noche el Espíritu de Dios está aquí para levantarte una y otra vez. ¿Cuánto dicen? Y número 3, es quien termina la carrera gana el premio. No dice quién gana la carrera, sino quien termina la carrera. Diga conmigo: quien termina. Estás aquí en esta tierra para terminar la carrera. Esa carrera en Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Esa palabra guardar la fe tiene que ver con observar, tiene que ver con mantener, tiene que ver con prestar atención a lo que Dios está colocando cada día en tu corazón. La palabra guardar del griego es la palabra tereo, que tiene que ver con el corazón, tiene que ver con la fortaleza interna que llevamos.
Cuando recibimos a Cristo, cuando recibimos al Espíritu Santo, Él viene, coloca algo en nuestro interior que antes no teníamos. Entonces eso hay que atesorar, mantener vivo, desarrollar el potencial. Y sabemos que cuando vamos a terminar la carrera, recién allí vamos a tener el premio. ¿Cuántos dicen? Pablo le dice a los filipenses: sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo mi mirada en lo que tengo por delante. ¿Cuánto dicen un poderoso? ¿Te animás a decir conmigo 3, 2, 1? Olvido el pasado. Vamos, todos con fe. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Eso es fe, activar en tu corazón y aplaudirle, porque eso es fe. Estás activado, miro adelante. Y no te quedas solamente acá, dice Pablo, y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. ¿Cuántos dicen? Esa palabra me concentro, esta versión de la Biblia dice me concentro. La Biblia del Oso desarrolla un lenguaje como este, comprendido, con H en el medio. No se escribe ahora así. Que la palabra griega es katatonei, es abarcar. ¿Qué es abarcar? ¿Me concentro en qué? ¿En qué me abarca? En que si conozco a Cristo, tengo su plenitud. La pregunta es, ¿cuántos conocen a Cristo? Si usted conoce a Cristo, usted es pleno en Él. Y alguien que es pleno lo tiene todo. Y yo celebro el nombre de Cristo porque en Cristo lo tenemos. En Cristo lo tenemos. Así que vamos a avanzar. Para contrarrestar el retroceso es avanzar. Diga conmigo, avanzar. Decirle al que está al lado tuyo, tenemos que avanzar. Tenemos que avanzar. Conocer a Cristo es la plenitud. Va a sonar muy duro lo que voy a decir, pero Proverbios dice: el perro vuelve a su propio vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno. Desagradable, asqueroso si se quiere, pero la escritura, el sabio Salomón se tomó el atrevimiento de decir esto, que aquel que retrocede es como que el perro vuelve a su propio vómito. Y va a sonar fuerte y quizás no te va a gustar, pero hay personas que le gusta ir a volver a comer el vómito y revolcarse en el pecado. Pero nosotros no somos así, porque hoy leímos la Biblia, no somos de los que retrocedemos. ¿Cuánto dicen? Tú no eres quien retrocede, vos no sos del retroceder. Hoy estás acá, si tenés la necesidad de parar en el camino, eso es bíblico, pero nunca retroceder. Pedro dice en su carta: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ella, son vencidos. Escuche bien lo que dice, eso es la palabra de Dios. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Solamente una suposición. Si llegaste una vez a Cristo, desastrosamente tu vida, la Biblia dice que si volvemos, si retrocedemos, el postrer estado es peor. Apocalipsis dice: más los perros no estarán allí. ¿Qué podemos simbolizar? ¿Por qué la Biblia toma un perro? El perro es alguien que es incapaz de apreciar lo grande y lo santo que es Dios. O sea, no lo tomemos por aquellos que están en pecados morbosos, en pecados de inmoralidad, etcétera, porque generalmente como creyentes acusamos allí. Pero un perro escaratulado en la Escritura es alguien que es incapaz de apreciar lo grande y lo santo que es Dios. Ellos no entrarán allí, no estarán allí.
No quiero que hoy te vayas con esta carga, pero suena fuerte. Hay mucha gente que nos rodea que le gusta volver al vómito y revolcarse en el pecado. Siempre que volvamos atrás en la fe, experimentamos un postrer estado lamentable. Hoy el Espíritu Santo se adelantó a alguien que vino aquí con intenciones de retroceder. El Espíritu Santo se adelantó. Quizás pensaste que esta va a ser tu última reunión o una de tus últimas reuniones. Hay gente que quiere retroceder en servir, hay gente que quiere retroceder en varias áreas. Retroceder en el hogar, retroceder en la familia, retroceder en temas con Dios. Hoy el Espíritu Santo se anticipa y te saca de ese desastre y te pone en la pista para que avances. No hay retrocesos para los que creen en Cristo Jesús. ¿Cuánto dicen? Te voy a dar un par de ejemplos. En el primer libro de Reyes, el capítulo 13, léelo después en tu casa. La Biblia dice un joven profeta, no da nombres, un joven profeta. Dios le habla precisamente con estas palabras porque así está ordenando por palabras que va diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Dios le habla a este joven profeta. Diga conmigo, joven profeta. Es porque te está hablando vos. No hay un nombre allí, es un NN. Dios le habla y dice: no comas pan, no bebas agua, no retrocedas por el camino por el cual fuiste. ¿Qué fue a hacer este joven profeta? Fue a profetizar en el altar de Belén que el rey Jeroboam hizo algunas macanas de pecado sobre ese altar. Entonces fue a hablarle al rey. Pero resulta ser que cuando él va y da esa palabra, está volviendo y se encuentra con un viejo profeta, un profeta mayor, un profeta con experiencia. Y ese profeta le manipuló el mensaje, le dijo otra cosa. Y este muchacho obedeció, accedió a lo que le dijo este viejo profeta y no lo que le había dicho Dios. Claro, porque este joven profeta dice: si es profeta, me está hablando de parte de Dios. Y el retroceso para este joven muchacho, para este joven profeta, el retroceso significó su muerte. Significó una tumba para él. Dice la palabra que así como Dios le había hablado, sucedió. En el camino de retroceso sale al encuentro un león, le ataca, le mata. Y en el capítulo 13, primer libro de Reyes, dice que fue sepultado en el mismo lugar donde Dios le había dado la palabra. Hoy vengo a decirte: no retrocedas. No retrocedas, no te eches atrás. Dos cosas sucedieron con este muchacho. Jeroboam representa al mundo y sus pecados. El mundo y sus pecados hacen retroceder a nuestros jóvenes, a nuestras familias. Hacen retroceder ministerios. El mundo y sus pecados. Y lo segundo es el viejo profeta, la religiosidad. Representa la religiosidad. Si un día conociste a Jesús como tu Señor y Salvador y de Él hiciste una religión, estás en graves peligros. Si tomaste los actos de la iglesia, si tomaste los asuntos del llamado como religiosidad, estás en graves peligros. Dios no te llamó a que seas un religioso. Dios te llamó para que seas un hombre y una mujer de fe, que hables del amor de Dios. Lo que fue de Dios, pero ya no tiene la gloria de Dios. Hay muchas casas de oración, hay muchas iglesias que llevan y dicen el nombre de Dios, pero ya no tienen más la gloria de Dios. Hay muchos ministros usando plataformas como esta, predicando la palabra de Dios, hablan de Dios, te animan de Dios, pero ya no tienen la gloria de Dios. Ojo con ese retroceso. Si retrocediere, no agradará mi alma. Hebreos 10:38. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Se pierde el respaldo de Dios cuando uno retrocede. Puedes hablar divino, puedes hablar hermoso de Dios, pero se pierde el respaldo. ¿Sabe por qué? Porque el pecado es un corte de relación entre vos y Dios.
Es imposible que Dios respalde. Pero me va bien. Sí, pero la Biblia dice que eso es pasajero. Como estamos en el tiempo de la gracia, Dios está ministrando su iglesia. A mí me encanta porque el Espíritu Santo siempre se anticipa a. Siempre se anticipa a. ¿Cuántos dicen? Voy a compartirte un caso más. Los valientes de David. Tenía dos valientes que hoy voy a mencionar, Eleazar y Sama. Dice que Eleazar era un espectacular muchacho soldado venciendo a los filisteos. Dice la Biblia, la historia ahí en el libro de Samuel, en las crónicas, que la espada con que él peleaba se pegó en su mano y se cansó de traer grandes victorias para su rey David y para el pueblo de Israel. Era un hombre que defendía, era un hombre que iba adelante, era un hombre que no retrocedía ni debajo del agua. Era un hombre que pisaba para adelante y tenía encarnada la espada de Jehová, peleando, trayendo victorias a su hogar, a su familia, a sus sueños, a sus propósitos, al pueblo de Israel. Pero el otro valiente de David, llamado Sama, dice la Biblia que decidió cuidar su terreno de lentejas. Eso habla del carácter y la madurez de un valiente, de un soldado, de un hijo de Dios. Quizás sienta que no estás avanzando, pero estás guardando, cuidando tu terreno. Que aquello que te llevó la madurez, que aquello que te enseñó la paciencia, que aquello que te enseñó la perseverancia, eso también es avanzar. Gente que guarda, gente que cuida lo que Dios colocó en su corazón. No vuelvas atrás, no retrocedas, porque no va a agradar al alma, no va a agradar al espíritu. Entonces hoy vengo a animarte a decirte que oigo a Dios decir: no retrocedas. Diga conmigo: no retrocedas. No retrocedamos en nuestros valores. No retrocedamos en la santidad, no retrocedamos en el evangelismo, no retrocedamos en la confianza en Dios, no cedamos a las posiciones en cuanto a ofrendar, a diezmar, a ser generosos en la obra de Dios. No perdamos el terreno ganado. Hemos avanzado, hemos crecido, hemos llegado a una meta, hemos llegado a un estado el cual Dios nos colocó allí, y por alguna curiosa razón llegará quizás la enfermedad, quizás llegará un momento de aflicción, quizás llegará una pérdida de un ser querido. No es tiempo de retroceder, sí es tiempo de quizás estar parado, pero vamos a estar allí aguardando lo que tenemos por delante. Dice Pablo: lo que tengo por delante, lo que tengo por delante, quiero llegar, porque el que gana el premio es el que termina la carrera. Y Dios hoy viene a cruzarnos con esta palabra: sin retroceso. Sin retrocesos. No retrocedas. Quizás en tus lógicas y en tus razones hay cosas que quizás no puedan estar de acuerdo, pero no pasa. En el desacuerdo no está Dios. En el desacuerdo no está la presencia de Dios. La palabra de Dios dice: yo habito en medio del acuerdo. Dijo el mismo Jesús: donde dos o tres se pongan de acuerdo sobre algo aquí en la tierra y pidan al Padre, les será hecho. Entonces ponete de acuerdo con tu esposa, no estés en desacuerdo con ella. Ponete de acuerdo con tu esposo, ponete de acuerdo con tus hijos, ponete de acuerdo con tu pastor, ponete de acuerdo con la iglesia. ¿Querés avanzar? ¿Querés prosperar? La bendición de Dios está en el acuerdo. La bendición de Dios está cuando nosotros nos unimos. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona. Todos aquí somos perdonados. Cuán bueno y cuán delicioso, el otro salmo, es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es como el buen aceite que desciende de la presencia de Dios y nos empapa desde la cabeza hasta los pies. Es allí donde envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Cuántos dicen? Unidos en un mismo espíritu. Decía un hermano: en mi iglesia somos todos unidos de víbora. Pero no pasa aquí en la iglesia. Tenemos que estar unidos en espíritu, alabando y glorificando el nombre de Cristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos creen que Dios está hablando? Vamos a levantar palmas porque Dios está hablando a la iglesia. Dios está hablando a su pueblo. Dios te está hablando a vos. Dios te está hablando a ti. Quiero advertirte con algunos puntos. Te dije antes
la incredulidad y la duda no son de Dios. Pero hay cosas, hay naturalezas, hay alguna atmósfera que nos quiere hacer retroceder. ¿Me recibís ahí unos 5 o 6 puntitos? Son rápidos, prácticos. Número 1. ¿Qué es lo que nos quiere hacer retroceder? Nuestra naturaleza de pecado. Nuestra naturaleza, la carne, quiere vernos retroceder. Vamos a ser muy prácticos. La carne, ¿no te pasó que alguna vez te pasaste de plato un domingo? Por no agregar lo otro. Y si no, ni te ayudó el uvasal, ni la soda con Fernet, nada. Y estás denso, pesado y te quedaste y te perdiste ¿qué? Una bendición. Las cosas de la carne. Yo tengo un día donde está en acuerdo con todos ustedes que vamos a celebrar el nombre de Cristo. No puede haber otra cosa mayor que eso. Muchas veces los creyentes creemos, pero es un culto. Un culto no puede hacer nada. No, no es un culto. Es un momento de la palabra de Dios que era clave para tu vida. La naturaleza del pecado. El pecado siempre va a traer desgano. El pecado siempre nos va a cortar la comunión con los hermanos y con Dios. El pecado siempre nos va a querer hacer perder del enfoque de lo que Dios tiene para nosotros. Número 2, el legalismo, el fariseísmo, también nos quieren hacer retroceder. Yo no quiero que mires tu situación, pero mirá a Jesús. Jesús vino a plantear el reino de los cielos, vino a establecer el reino de los cielos. ¿Qué se le cruzó en el camino? Jesús no tenía problema con el pecado porque era el Hijo de Dios. Estaba en nuestra naturaleza, era de carne y hueso como nosotros, pero sí tenía un problema con los fariseos, Dios mío. Se le cruzaban en todas para probarle, para estorbarle, para perturbarle. Hasta de Satanás le llamaron. Entonces no te preocupes si alguien te dice, vos sos discípulo del diablo, sos Satanás. Ese pastor también es lo mismo. No te preocupes, si a Jesús también lo hicieron. Pero que eso no te haga retroceder. Gálatas dice, los judaizantes. Curiosamente dice los judaizantes. ¿Cómo en este tiempo se están levantando los judaizantes? ¿Viste? Ya de pronto Yahvé, ¿viste? Ya el Eterno. Pero no se circuncidan porque eso duele. Ahí entran en la gracia. Jesús dijo que tenemos que circuncidar nuestro corazón. Y Gálatas dice, hey, ojo con el legalismo. El legalismo te hace perder el foco. El fariseísmo te hace perder el foco. Número 3, el sistema mundano babilónico. Tenemos unos cuantos muchachos en la Biblia, mujeres, que el sistema babilónico los quiso hacer retroceder. Y eso quiero hablar un ratito del tema del asunto político. Hasta 350 años después de Cristo, la iglesia crecía agalopadamente, crecía desaforadamente, era impresionante el crecimiento, hasta que la iglesia se metió en lo político. Cuando la iglesia se mete en lo político, pierde el enfoque. 350 años después de Cristo, 400, la iglesia se estancó. Usted dice, no, pero pastor, ¿cómo hay iglesias que tienen 30.000 miembros? Otras iglesias tienen 200.000 miembros. Sí, es un crecimiento porque es una obviedad en el sistema de la gracia, que por gracia crecemos. Pero del modo que crecía la iglesia, se detuvo en algo porque se enfocó en lo político. La iglesia no se mezcla con lo político. La iglesia tiene un solo enfoque y es anunciar a Cristo Jesús como Señor y Salvador de este mundo. Es el único enfoque que vos y yo tenemos que estar enfocados. Que Dios llame a gente con funciones en el ámbito político es otra cosa. Quiero que se entienda acá, lo político. Cuando pastores, iglesias enteras enfocadas, usted llega a un auditorio como este, primero hay un anuncio político.
Nuestro enfoque es anunciar el perdón y la gracia de Jesucristo que hoy está aquí en medio de nosotros. Si llegaste cargado de pecados, hoy la gracia de Jesús te libera de esos pecados, te limpia de todo pecado y te hace libre para la gloria de Dios. Ese es el mensaje. Esa es la visión de la iglesia. Un ejemplo te voy a dar, Esther, el libro de Esther. Hay Mardoqueo. Amán se enfureció porque Mardoqueo no quiso repartir votos en la iglesia. No quiso tener aspiración política a su partido político. Se enfureció. Necesitamos hombres de Dios y mujeres de Dios en este tiempo más que nunca, que nos enfoquemos en lo que Dios nos llamó, en lo que Dios nos llamó a hacer. ¿Cuántos dicen? ¿Cuántos dicen? ¿Cuántos dicen? Si querés, te toco algo de Daniel. Algo hablamos el domingo pasado. Daniel no se metió en los asuntos políticos de Nabucodonosor. Olvídate. Yo sirvo a mi Dios, al Dios vivo, al Dios de Israel, a Jehová, Dios de los ejércitos. No voy a doblar mi rodilla, no me voy a doblegar a tus asuntos, no me voy a doblegar a tus ofertas, porque vaya si en el ámbito político no te hacen ofertas. ¿Qué es lo que te quiere hacer retroceder? Número 4, Satanás nos quiere tentar para hacernos retroceder. Cuando Satanás vio que Jesús estaba en el desierto y ya estaba culminando los 40 días, la Biblia dice que Jesús tuvo hambre. Y cuando hay carencia de hambre en el espíritu, viene Satanás a tentar. Satanás, como ve que no puede detenerte, te va a ofrecer atajos. A Jesús le dijo: si postrado me adorado, estas naciones, estos pueblos serán tuyos. ¿Por qué le ofrece algo que era de Jesús? Si eres el Hijo de Dios y vos estás inyectado en fe, imagínate 40 días de ayuno, tomá esta piedra que se convierta en pan. Si vos le querías dar una paliza al diablo, Jesús le quería haber dado una paliza al diablo, esa piedra la convertía en pan y se morfaba un buen sándwich ahí en el desierto. Pero Jesús siempre contrarrestó la tentación de Satanás con la palabra: escrito está. Diga conmigo: escrito está. Como el diablo ve que no te detiene, te va a ofrecer atajos. Mas en el nombre de Jesús no retrocedes, seguís avanzando. ¿Cuántos me dicen? Mire, una de las herramientas de Satanás es la rebelión, la rebeldía. Viste que a veces que tenemos en medio de nosotros los chicos: qué rebelde este, ¿viste? Les tiramos la R, qué rebelde. Quiere decir que ya pasó todos los grados de rebeldía. Qué rebelde. ¿Por qué? Porque hace esto, no voy a hacer. No toques ahí, va y te toca. No tires agua, va y te tira agua. No subas con los pies en el asiento del auto, te sube con los pies. Rebelde. Eso es fácil de detectar, pero hay algo oculto detrás de eso, que es la sedición. No la seducción, la sedición. Es parecido al rebelde. Dice: yo lo voy a hacer, pero lo voy a hacer a mi manera. El rebelde ya es manifestado, no lo va a hacer. Pero el peligro que viene atrás, un pecado ahí escondido, paralelo, yo lo voy a hacer, pero lo voy a hacer a mi manera. Yo quiero que me pintes esta pared celeste. Y no quiero. Viste que no pudiste con la rebeldía, entonces yo lo voy a pintar, pero lo voy a pintar rosado. Pintaste, pero es rosado. Satanás viene con esas tentaciones. ¿Te hablaron alguna vez de obediencias a medias? Avanzar en desobediencia equivale a retroceder. A ver si no, pero viste, le macaneamos. ¿Cómo querés que te facture? Che, se te pasó mira, parece que nos devolvió de más el cambio. Con lo que ganan el día, ni se va a dar cuenta. Obediencias a media es igual a desobediencia y equivale a retroceder. Una más. Hay gente que te quiere hacer retroceder. Diga conmigo: gente.
Y no te olvides que nosotros somos gente. Generalmente pensamos en gente y en el otro. No, yo también soy gente, vos también sos gente. No sos un chihuahua ahí al lado que está. No, sos gente. Siempre ha habido y habrá personas que te quieran hacer retroceder. Solo basta un gesto. Ni siquiera una palabra, un gesto. Y hay mucha gente que retrocedió. Mucha gente que se quedó en el camino. La mejor forma de no retroceder es avanzar. ¿Te animas a decir conmigo? Ahí está en la pantalla. La mejor de no retroceder, dar un aplauso a Dios. Avanzamos siempre en Cristo Jesús. Siempre avanzamos en Cristo Jesús. Hay un misionero llamado Jonathan, un misionero canadiense, está en las historias. Se fue a hacer misión a China. Tenía a su amigo Taylor, que estaba allá, que ya era misionero hace unos 10 años. Y cuando entra a China, con todo lo que significa entrar a evangelizar a China, un país comunista, declarado comunista, gobierno comunista, la política comunista, todo el pensamiento comunista, encuentra un escrito de Taylor, un misionero que ya había muerto, que él lo había conocido cuando salieron de la misma tierra. Dice, si tenés que entrar a esta provincia, la única manera que se entra es de rodillas. Entonces quedó como un lema: para avanzar en la misión con la cual Dios nos ha encomendado, hay que hacerlo de rodillas. Y quedó un eslogan por décadas y sigue vigente hasta el día de hoy. Y me pareció interesante compartirte este testimonio. A veces no sepas cómo avanzar, pero hay una manera indestructible que Satanás no puede hacer nada. El infierno no puede hacer nada cuando ve un muchacho, cuando ve una muchacha, cuando ve un matrimonio, cuando ve una familia, cuando ve una iglesia, para entrar en la misión, aún así sea de rodillas. Y vengo a decirte y cerrarte con esta placa. El día en el que no puedas continuar, avanza de rodillas. Aunque vayas más lento, estarás más cerca del cielo. ¿Cuántos dicen, le querés aplaudir a Dios y darle la bendición? Sin retroceso, iglesia. Vamos, muchachos, no retrocedan.